Bendiciones, mis apreciados amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes. Queremos presentarle a ustedes una segunda parte de un mensaje titulado ¿Por qué Moisés y Aarón pecaron y fueron justificados? En nuestra primera parte nosotros habíamos presentado que Moisés y Aarón habían pecado y que su pecado había sido un pecado por ignorancia. Dimos la cita bíblica, la leímos, comprobamos que era así y leímos lo que dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 443, donde dice la sierva de Dios. Ella fue enfática, pues la repitió varias veces en esa lectura, donde ella dice que el pecado de Moisés fue un pecado por ignorancia, el de Moisés y Aarón fue un pecado por ignorancia y que nadie podía acusarlo a ellos de haber pecado deliberadamente o conscientemente. Así que por lo tanto ya a partir de aquí nadie puede decir que ellos pecaron deliberadamente cuando la inspiración dice que no, y cuando vemos el texto, dentro del contexto del hecho, realmente se puede ver que ellos pecaron fue por ignorancia o que fue un error lo que cometieron. Eso lo estamos basando, pues sabe que por esos medios, la verdad del cuarto ángel, hemos estado enfatizando que los textos bíblicos, donde Dios le hace llamado, promesa y advertencia al pecador que no ha sido justificado, esos textos bíblicos no son para el que ya ha sido justificado y vuelve hacia atrás, porque los textos bíblicos que son para el pecador que no ha sido justificado, para el pecador que ha sido justificado, que ya en este caso es el justo, los textos bíblicos son un llamado de advertencia para que no peque y cuáles son las consecuencias si lo hace consciente y deliberadamente. Ahora bien, si es por ignorancia, por un error de equivocación, pues tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque dice Gálatas 2, 17 y 18 que Cristo, que para aquel que fue justificado, que Cristo no es ministro de pecado si ha hallado pecador. Así que por lo tanto nosotros ya habíamos explicado eso. En esta segunda parte queremos presentar o enfatizar donde la palabra de Dios presenta una de las razones por las cuales ellos fueron justificados. Vamos a ir al libro de Levítico. En el libro de Levítico capítulo 4, la palabra de Dios presenta lo siguiente. En el libro de Levítico capítulo 4 verso 2 aparece precisamente exactamente el verso 3 en el capítulo 4 verso 3 había una ley del santuario, donde ya habíamos presentado anteriormente que allí lo que decía que los pecados que eran metidos eran los pecados por ignorancia, por error de equivocación. Pero en el verso 3, que es lo que queremos enfatizar en esta segunda parte, la cual nos presentamos en nuestra primera parte, en la ocasión que hablamos del pecado de Moisés y Aarón, dice allí: y si el sacerdote ungido por razón de las culpas del pueblo, o sea que si pecaba por culpa del pueblo, presentará ante Jehová por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa de su pecado. Es decir, Moisés y Aarón, al ellos haber cometido el pecado que cometieron, ellos fueron justificados porque el pecado de ellos fue por culpa del pueblo. Como ellos habían pecado por culpa del pueblo, es decir, que no había sido deliberadamente o planificadamente, conscientemente, sino por culpa del pueblo, pues entonces ellos habían sido justificados. Vamos a llegar primeramente a lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 32. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, usted se va a encontrar, por ejemplo, con el caso de Aarón. Aarón se encuentra con una turba que viene hacia él o hacia ellos, los sacerdotes, para que le hagan un becerro. Resulta ser que ellos se opusieron a que esa cosa no se hiciera, pero resulta ser que la turba vino y había matado a Huz. Esta es una información extrabíblica que le estamos dando, la cual pasó real. Por eso ustedes van a notar que a partir de este hecho Huz no aparece en el relato bíblico. Huz comienza en otras ocasiones ya trabajando de mano derecha con Aarón, pero a partir de aquí no aparece. ¿Por qué no aparece? Precisamente porque en este momento Huz se llenó de valor y se opuso a la petición de ellos, y ellos vinieron y le mataron. Aarón, que era un hombre débil de carácter, a ver la actitud de ellos y la decisión con la cual venían para que se le hiciera su becerro, y al ver ahora a su amigo, su mano derecha, que había sido muerto, pues Aarón, siendo un hombre débil de carácter, cometió el error de ceder a la petición de ellos y le hizo su becerro. Pueden tener por hecho que ni siquiera Aarón lo adoró, porque si lo hubiese adorado, Aarón hubiese sido el primero de los que mueren entre los 3.000 que murieron. Porque es un detalle importante que es bueno tomar en cuenta. Recuerden que cuando Moisés intercede, que Dios quería extinguir al pueblo, y Moisés ora, intercede para que el pueblo
sea perdonado, para que el Señor no lo extinga. ¿Qué pasó allí? El Señor estaba dispuesto a perdonarlo, ok, le decidió perdonarlo, pero antes de perdonarlo tenía que pagarse la demanda de la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no perdona. Por eso es que si el pecado es por ignorancia, del que ya ha sido justificado, pues el diablo tendrá que pagar por ello. Cristo pagó por los pecados del hombre antes de su conversión, y por los pecados deliberados que comete el individuo por su conversión, pues por ese tendrá que pagar el individuo. Es decir, que no paga ni el diablo, ni paga Cristo. Así que por lo tanto, en esa ocasión, ya usted conoce el relato, en el capítulo 32 se encuentra, murieron 3,000 de ese pecado que se cometió en hacer el becerro, para que allí se adorara a otro Dios fuera del creador de los cielos y la tierra. Ahora bien, vamos a ver con respecto, por ejemplo, al caso de Moisés. En el caso de Moisés, nosotros podemos encontrar dos relatos, que fue el de la roca. En el capítulo 17, versos 1 al 6, allí aparece donde Jehová le había dicho a Moisés, en una ocasión donde el pueblo empieza a quejarse porque había sed, y Jehová le dice a Moisés, toma la vara y dale a la roca. Moisés toma la vara y le da a la roca. Usted podrá leerse ese capítulo, vuelvo y le repito, en el capítulo 17, del 1 al 6. Yo voy a leer precisamente el verso 6, que es donde me interesa enfatizar. Dice allí, y aquí yo estaré delante de ti sobre la roca de Oreb. Tú golpearás la roca y brotará agua de ella para que la gente beba. Y Moisés lo hizo así ante la presencia de los ancianos de los hijos de Israel. Es decir, Jehová le dice, toma la vara y golpea la roca. Dice que Moisés lo hizo así, tomó la vara y golpeó la roca. ¿Y qué pasó? Salió agua. Todo muy bien en esta ocasión. Pero resulta ser que en otra ocasión se repite la escena. Y ya la vemos en esta ocasión en el capítulo 20, que es la segunda ocasión. En el capítulo 20 del libro de Números, en esta ocasión, Jehová viene y le dice a Moisés, Moisés, toma la vara y háblale a la roca. Pero como Moisés estaba concentrado con el pueblo, molesto, peleando con ellos, él escuchó la orden de Dios que le dijo, toma la vara, pero entendió que la orden segunda era semejante a la primera, y por tanto agarró y golpeó la roca, y entonces Moisés vino y pecó. Miren, por ejemplo, lo que dice el capítulo, el verso 8 y 11, que es el énfasis de este mensaje. En el verso 8 del capítulo 20 de Números, dice lo siguiente: toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca a la vista de ellos. Miren cómo Jehová le dice, habla a la roca a la vista de ellos. Miren que en la anterior le había dicho, toma la vara y golpea la roca, pero aquí no, aquí le dice, toma la vara y habla a la roca a vista de ellos. Y ella dará su agua, sacará agua de la roca para ellos y dará a beber a la congregación y a su ganado. Así que dice el verso 11, luego Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su vara, y fluyeron abundante agua y bebió todo el pueblo y su ganado. Aquí, lamentablemente, Moisés tomó la vara y golpeó 2 veces la roca y salió agua, pero la orden era, ¿qué cosa? Háblale a la roca. Por eso usted va a notar que en esta ocasión, como en la primera, como ya mencionamos, Moisés y Aarón habían pecado por culpa del pueblo. Y como había una ley en el libro de Levítico, capítulo 4, verso 3, que decía que si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, entonces podía llevar un sacrificio y podía ser perdonado. ¿Por qué? Lógicamente porque no fue intencionadamente, no fue deliberadamente. Es decir, Moisés y Aarón no habían implementado una caída, sino habían cometido un error, una equivocación, y por eso entonces fueron justificados. Si ellos hubiesen un detalle muy importante, en las Escrituras no se van a encontrar, en ninguna parte, no van a encontrar un caso que Dios haya justificado a una persona o que haya cometido un error, el Señor le dé una oportunidad y que en la segunda vuelva a cometer el mismo acto y sea perdonado o justificado. Un solo caso no pasa. Si era de manera colectiva el pecado y era por ignorancia, el Señor le podía justificar y perdonarle, pasársela por alto en esa ocasión. Si en la segunda volvía a repetir el mismo acto, ya ahí no había oportunidad, el Señor lo eliminaba. No se va a encontrar un solo caso donde el pueblo haya cometido 2 veces el mismo acto y haya sido justificado 2 veces por el mismo acto. No, en ninguna parte. Ahora bien, si era deliberadamente, el Señor no le concedía ni una oportunidad, lo extinguía ahí mismo. Por eso este tema es muy delicado, y hemos dicho que los textos bíblicos, y lo podemos comprobar con el libro de Ezequiel, capítulo 3, capítulo 18, capítulo 33, y entre todos los demás textos bíblicos, que los textos bíblicos que son
para el pecador que no ha sido justificado, no son para el que ya ha sido justificado y vuelve hacia atrás. Ahora bien, vamos a observar algo para que ustedes vean. En el libro de Deuteronomio, ustedes se van a encontrar donde Moisés, en esta ocasión, cuando ve que ahora el pueblo va a entrar a Canaán, Moisés tristemente le recuerda al pueblo que la razón por la cual él no iba a entrar a Canaán era por culpa de ellos. Por 3 ocasiones Moisés le dice, por culpa de ustedes yo no voy a entrar a Canaán, por culpa de ustedes no voy a entrar a Canaán, por culpa de ustedes no voy a entrar a Canaán. Por eso es importante que usted entienda, para que no se deje engañar de pastores y ancianos o ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios y le dicen a usted que la persona que peca deliberadamente, después de haber sido justificado, puede ser perdonado. Eso es mentira del diablo. Recuerde que el arrepentimiento es un regalo de Dios y Dios se le concede al pecador que no ha sido justificado. Al justo Dios le concede el arrepentimiento si su pecado por ignorancia. Si no es por ignorancia, esa persona no se va a arrepentir porque Dios no le va a conceder el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador o para el justo que peque por ignorancia, pero no para el que peque deliberadamente. No se confíe, mis hermanos, en lo que dicen pastores y ancianos del diablo enseñando cosas que no son bíblicas, no hay base bíblica. Usted no se va a encontrar un caso donde Dios haya justificado 2 veces a una persona por el mismo pecado. No. Si no, díganme que Nelson Cuarto Ángel, la verdad Cuarto Ángel está hablando disparate, pero no podrán demostrarlo. Y aquí hablamos disparate solo para los que están perdidos y se están perdiendo. Un solo caso no aparece que Dios venga a una persona, justifica a una persona por un pecado y después que lo perdonó, vuelve a cometer el mismo pecado y se ha justificado. No aparece un solo caso. Ahora bien, miren para que ustedes vean lo que hace Moisés, para que ustedes vean. En el capítulo 1, verso 37 de Deuteronomio, Moisés le dice lo siguiente al pueblo, miren. Jehová se enojó también contra mí a causa de ustedes y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Oigan eso. Dice también en el capítulo 3, verso 26, también vuelve y le repite lo mismo Moisés. Dice aquí en el 3:26 lo siguiente, pero por causa de ustedes Jehová se enojó conmigo y no me escuchó, sino que Jehová me dijo, es suficiente, no hable más delante de mí de ese asunto. Mire eso. Dice aquí que, aquí en Deuteronomio, Aarón le dice claramente que Jehová le había dicho, mira, no me hables más del asunto, tú no entrarás. Y le dice aquí Moisés, y fue por causa de ustedes. Y dice, y ustedes saben que Moisés era un hombre santo, Moisés no era un hombre calumniador, Moisés no estaba levantando calumnia, usted sabe que no. Y por tanto lo que Moisés estaba diciendo era cierto. Por eso usted va a poder notar que Moisés y Aarón fueron justificados porque había una ley en el libro de Levítico 4:3 donde tenía que ver con los pecados que eran admitidos en el santuario, que decía que si el sacerdote pecaba y era por culpa del pueblo, entonces podía ser, ¿qué cosa? Podía ser justificado y por eso se llevó un cordero, por el animal que se recomendaba allí. Por eso es bueno que usted entienda que los pecados que eran admitidos en el santuario eran los pecados por ignorancia, por error, equivocación, pero no deliberado. Bendiciones, mi hermano. Así que vamos a leer un texto más. En el capítulo 4, verso 21, también tenemos otra ocasión donde Moisés vuelve y le repite a ellos, al pueblo, porque estaba dolorido por ser un hombre que amaba a Dios y amaba al pueblo y ansiaba entrar a Canaán terrenal, pero el Señor no se lo permitió. Pero gloria a Dios porque Dios en su misericordia, probando a Moisés su fidelidad, le dijo que no, murió, pero ahí mismo el Señor vino y lo resucitó y se lo llevó para el cielo y ahora está con él. Alabado sea el nombre de Dios. Leemos una vez más, ahora otro capítulo, capítulo 4, verso 21. En el capítulo 4, verso 21 expresa lo siguiente, pero debido a su palabra, Jehová se iró contra mí y juró que yo no cruzaría ese Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová su Dios le entregó por heredad. Ven, aquí vemos ahora una tercera vez más donde Moisés reprocha al pueblo que la razón por la cual él no iba a entrar a Canaán era por culpa del pueblo. Ya nosotros acabamos de leer Levítico capítulo 4,
verso 3, donde dice allí que si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, podía, ¿qué cosa? Llevar su ofrenda para poder ser justificado. Y vuelvo y le digo, y Moisés y Aarón, ninguno de ellos dos cometieron dos veces el mismo pecado, fueron justificados dos veces por el mismo pecado. Porque una persona es justificada, el Señor no vuelve a justificar nuevamente por lo mismo. Por eso, el verdadero mensaje de justificación tiene que ver con que la persona primero tiene que reconocer su pecado, tiene que arrepentirse, o mejor dicho, confesar el pecado y apartarse de él. Después que usted reconoce el pecado, lo confiesa y se aparta, usted no puede venir descaradamente a querer cometer el mismo pecado y venir de Dios, a decirle, ay Señor, perdóname. Ay, yo no lo sabía, porque usted ya anteriormente había justificado y conocido por ese pecado. Así que bueno, mis hermanos, que ustedes entiendan, no se puede estar pecando, dejemos es bueno que se dejen de estar pecando descaradamente. En las iglesias hay personas que pecan descaradamente y se están dejando engañar de ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios, que le dicen que tiene un abogado para con el Padre Jesucristo el justo, cuando esa promesa no es para los que pecan deliberadamente o consciente y deliberadamente. Así que no se olvide Deuteronomio 1:37, 3:26, 4:21 y Levítico capítulo 4, verso 3, donde allí presenta la razón por la cual Moisés y Aarón fueron justificados. Por lo tanto, lo que dice Hebreos 10:26, que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, se sigue manteniendo en pie, porque Moisés y Aarón no habían pecado deliberadamente, según presenta la sierva de Dios y la misma palabra de Dios. Lo que dice Hebreos 6:4 al 6, que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu, gozaron del don celestial, volvieron hacia atrás o recayeron, es imposible ser renovado. La Biblia dice que es imposible. Y Ezequiel dice que en su pecado morirán. Y Ezequiel dice, el que peque ante Jehová, Jehová pondrá tropiezo delante de él y en su pecado perecerá. En ninguna parte hay texto bíblico que diga, dile al justo que se arrepienta. No, no aparece esos textos bíblicos. La advertencia es, dile al justo que no peque, que se dice, no peque. Ahora la advertencia es al pecador, al inicuo, dice, dile al inicuo que se arrepienta, que se aparte, si viene será perdonado. Pero una vez perdonado, justificado, no puede volver a las andanzas antiguas. Por eso dice 2 Pedro 2:20 al 21, que el que fue sacado de la inmundicia, conoció el camino de justicia y volvió hacia atrás, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Y por qué? Precisamente por los textos bíblicos ya mencionados de Hebreos 10:26 y Hebreos 6:4 al 6, entre otros textos bíblicos como el libro de Números 14:28 y Nahum 1:3, que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, y lo segundo que dice Gálatas capítulo 2, versos 17 y 18, que Cristo no es ministro del pecado para aquel que ya ha sido justificado y vuelve a ser hallado pecado o que vuelve hacia atrás. Así que bendiciones, y ha sido un placer para mí compartir este mensaje con ustedes. Así que el Señor le bendiga y que el resultado de este mensaje sea que nos podamos ver en el reino del cielo morando por la eternidad. No olvidando que si usted había sido persona que había estado pecando consciente y deliberadamente y no conocía este mensaje, se puede aferrar a la promesa de Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aférrese como Jacob ante el ángel y dile, Señor, yo no conocía esta verdad, perdóname. Mis pastores o mi guía no me habían enseñado esto y me habían instruido mal, porque al contrario, yo que me habían dicho que tenía abogado para con el Padre. Así que por lo tanto, usted se aferra a la promesa y su pecado consciente y deliberado, el Señor lo va a introducir con un pecado de ignorancia en el santuario porque usted no lo sabía. Pero hay de usted, si ahora Dios hace un nuevo pacto con usted y después del nuevo paso usted vuelve hacia atrás, porque ya no tendrá excusa alguna. Así que bendiciones y será hasta una próxima. Le habló su amigo y hermano, la verdad del cuarto ángel, Nelson Cuarto Ángel. Bendiciones.